de su gloria. Efesios 1:14b. Buenas noches. Los saludo hoy, 27 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Hoy nos corresponde el tema Más que gratitud por su propósito. Los miércoles de este mes estamos viendo un tema general y es más que gratitud. Iniciamos viendo más que gratitud al Padre, luego más que gratitud al Hijo, hace 8 días vimos más que gratitud al Espíritu y hoy vamos a ver el tema más que gratitud por su propósito. Y es necesario pedirle al Señor que nos ayude a asimilar lo que tiene para nosotros. Hay unas cosas en la palabra que son como más fáciles de entender, de asimilar, de vivir, de disfrutar que otras. Hay unas que están como escondidas, como ocultas, requieren que las busquemos. Hay unas que están altas y como están tan altas requieren que subamos. Recuerdan que cuando el Señor Jesús dijo allí en Galilea, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, bastaba con estar a nivel del mar. Pero un poco después, cuando dio su famoso sermón del monte a los discípulos, ellos tuvieron que subir a un monte alto. De igual manera, cuando el Señor se transfiguró, también fue en un monte muy alto. Entonces hay unas cosas que requieren que ascendamos, que subamos. Hay otras más sencillas. Hay unas cosas que nos alcanzan, hay otras que nosotros las tenemos que alcanzar. Y hoy vamos a ver de unas que requieren que subamos, que las alcancemos. Pero yo confío que el Señor lo va a hacer nuevamente, nos va a ayudar, nos va a iluminar. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti y pedimos una ayuda especial en este momento. Ayúdenos, Señor. Estamos limitados, pero tú eres ilimitado. Tenemos comprensión limitada, pero tú eres luz, tú eres verdad. Así que ayúdenos, Señor, llénanos de tu luz. Señor, concédenos que en esta noche luz nos resplandezca a todos, alumbra nuestro corazón, alúmbranos, Señor, con tu evangelio. Oramos, Señor, que nos hables, que nos dé revelación de lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Efesios capítulo 1 y vamos a hacer un recorrido muy rápido, porque ha sido el tema de los últimos domingos. Si de pronto no has podido estar todos los domingos, te invito, te recomiendo mucho que en el canal de YouTube busque las prédicas que hemos tenido acerca del tema general, la iglesia. Hemos visto muchas cosas. En Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice, Efesios 1, versos 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo lo llena absolutamente todo. Eso es grandioso.
Eso no es tan fácil de asimilar, pero hay algo más difícil, y es lo que dice enseguida, que la iglesia es la plenitud de Cristo. Cristo lo llena todo y tiene un cuerpo que es la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. Nosotros somos la plenitud de Cristo. Desde el principio el propósito del Señor es revelado, es mostrado, y es que Él quiere expresarse. En eso consiste la gloria del Señor, en expresarse, en manifestarse, en hacerse evidente, en notarse en sus hijos. En eso consiste su deseo, su propósito. Y ese propósito es mencionado desde la creación. Lo vemos en Génesis capítulo 1 y lo vemos en todo su esplendor en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. El Señor necesita un cuerpo para expresarse. Ese cuerpo es la iglesia. Por eso la iglesia es la plenitud de Cristo. En este momento, Cristo puede hacer lo que la iglesia le deja. Pues suena hasta feo. Les voy a poner un ejemplo con el fútbol. Aunque a algunos no les guste, pero el ejemplo se puede entender. A mí me gusta mucho el fútbol. Y por un tiempo dejé de jugar, y cuando volví a jugar, yo tenía fresquitas las ideas de las jugadas. ¿Recuerdo ese equipo? ¿Te acuerdas de ese equipo? Hombres de valor. Hombres de valor, porque así como estábamos, pararlos en una cancha necesitaba mucho valor. Y entonces cuando venía el balón en el aire, yo ya tenía la idea. Y yo ya sabía dónde estaban mis adversarios y dónde estaban mis compañeros. Ya sabía qué tenía que hacer el balón, cómo lo tenía que dominar. Era realmente simple, ya lo había hecho cientos de veces. Tenía que amortiguarlo en el pecho, darle cierta dirección hacia donde iba a tomar, a la derecha o a la izquierda, de acuerdo a donde estaba el defensa. Inmediatamente hacer una magia y hacer el pase a mi compañero. Era simple. Lo tenía en mi mente. Y cuando por fin ya el balón máximo lo que pude hacer fue amortiguarlo. De resto no pude ni girar, ya no tenía tobillos para girar, no tenía rodillas que resistieran. Ya mi cuerpo no me dejó hacer lo que la cabeza tenía clarito. Entonces Cristo necesita expresarse, quiere expresarse. Pero la iglesia es la plenitud, el cuerpo de Él es la plenitud de Él. Él se va a extender, Él se va a manifestar hasta donde la iglesia se lo permite. Hermanos, por eso es tan importante nosotros estar consagrados a Él. A veces pensamos nomás en nosotros. Tengo que consagrarme porque si no me va mal, y sabemos que es así. Porque es que hay castigo, claro que sí. Porque es que me voy a perder las bendiciones, claro que sí. Porque es que me voy a lastimar, por supuesto. Voy a lastimar a otros, sí. Pero es que no solamente es por nosotros, es por el propósito del Señor. Él quiere hacer cantidad de cosas, pero nosotros lo limitamos. Él necesita un cuerpo grande, musculoso, ágil, rápido, obediente, para hacer todo, desplegar todo lo que Él tiene, todo ese poder. Nosotros somos la plenitud de Él. Para que esto sea así, para que sea más efectivo, nos dice en Efesios 4, 15 al 16, que nosotros tenemos que
ser edificados. El cuerpo, nosotros como cuerpo tenemos que ser edificados, y esa edificación tiene que ser en amor. Lo menciona el versículo 15 y lo menciona también el versículo 16. En amor nos tenemos que ayudar entre nosotros. Si no hay amor, no nos vamos a ayudar. Si no hay amor, entonces lo importante es que yo salga bien. Me toca dar esta prédica, yo voy a salir bien en la prédica. A los del sonido de mala, si el sonido quedó mal, ellos son los que quedan mal. Si la alabanza quedó mal, ellos son los que quedan mal. Si los que no hicieron el aseo, yo voy a quedar bien con mi pedacito. No, así no es. En amor nos tenemos que ayudar para ser edificados todos. La edificación no es de, imagínate que tu ojo izquierdo empiece a crecer solamente tu ojo. Es un monstruo. Tiene que haber una armonía en el crecimiento. Tenemos que crecer no como un miembro, tenemos que crecer como un cuerpo, y eso es en amor. Cuando crecemos así, entonces va a ser un cuerpo robusto, fuerte, ágil, que el Señor se va a glorificar ahí haciendo todo lo que Él quiere hacer. Vimos también en Efesios capítulo 2, versos 14 al 15, voy a leerlo. Efesios 2, versos 14 y 15, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No solamente somos el cuerpo de Cristo, sino que somos el solo y nuevo hombre. Recordemos que el cuerpo habla de funciones, de actividades, pero el cuerpo no tiene motivación, no tiene deseo, no tiene pensamiento. En cambio, el solo y nuevo hombre sí lo tiene. El Señor creó al hombre, como dice en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, con un propósito específico, pero ese hombre fracasó. Lo vemos en el fracaso en el capítulo 3. Por el pecado fracasó, y el pecado lo envejeció, se hizo literalmente el viejo hombre. Por eso el Señor hace una nueva creación, y parte de esa nueva creación es el solo y nuevo hombre. ¿Para qué es el solo y nuevo hombre? Para que ese sí pueda cumplir el deseo del Señor, el propósito del Señor. Así que no solamente somos cuerpo, sino que también somos el solo y nuevo hombre para llevar a cabo el propósito del Señor. ¿Y el propósito del Señor cuál es? Que tengamos su imagen, su semejanza y señoreemos sobre la tierra. Ese es el deseo que tiene el Señor, expresado desde el primer capítulo de la Biblia. Desde la creación está expresado eso. Y Él lo logra. Y lo logra a pesar de nosotros. Él lo logra a pesar de nuestra terquedad, de nuestra religiosidad, de nuestra debilidad, a pesar de desear a veces nuestros propios caminos. Él finalmente lo logra. Él crea de dos pueblos un solo y nuevo hombre, y Él lo crea en Cristo. El material de ese hombre es Cristo, solamente Cristo. Ya está creado, pero necesita manifestarse. Así como el cuerpo necesita crecer para que sea efectivo en sus funciones, este nuevo hombre necesita otra cosa, y esa otra cosa es la que nos menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Por un lado, necesitamos despojarnos del viejo hombre que está viciado con un poco de cosas. Despojarnos del viejo hombre es algo más práctico que orar diciendo, Señor, yo me despojo. Es importante decirlo, pero usted dice, Señor, yo me despojo de esto, del viejo hombre, y paso siguiente va a hacer cosas del viejo hombre. Entonces esa oración es muy vana. Hay algo más práctico para despojarse, ¿y qué es? No hacerlo, no seguir con las prácticas del viejo hombre. Usted siente el impulso. Hay una contaminación que es por el pecado que nos impulsa a eso, pero la Biblia dice que nos tenemos que despojar. ¿Cómo nos despojamos? No voy a hacer eso, no voy a ver ese programa, no voy a escuchar esa canción, no voy a participar de esa conversación, no voy a ir a esa actividad, no voy a ir a ese sitio. Es eso.
así me despojo. Y no solamente es despojarme, sino que ahora me tengo que revestir del nuevo. El nuevo hombre ya está creado, está en nuestro espíritu. Ahora tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. Nos vestimos de él. Y entonces, ¿qué es vestirnos de él? Es vestirnos de Cristo. Porque el material de ese nuevo hombre es Cristo. Y ahora entonces vamos a resultar pensando como Cristo, sintiendo como Cristo, teniendo motivaciones como Cristo, hablando, haciendo, actuando, viviendo como Cristo. De hecho, Cristo llega a ser nuestra vida. La vida del nuevo hombre, la vida de ese solo y nuevo hombre, es Cristo. Él no tiene otra vida, es Cristo. Así que el cuerpo necesita crecimiento, edificación, y el nuevo hombre, con el nuevo hombre, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos revestirnos de él para ser efectivos. No solamente nos habla del cuerpo y del nuevo hombre, sino que en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27, dice, Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Acá en el capítulo 5 nos revela la palabra a la iglesia como la novia de Cristo. Y la novia de Cristo tiene dos instancias muy importantes. Una que está mencionada aquí, dice para presentársela, recuerda cómo la presenta, dice el verso 27, presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa. Vemos el cumplimiento de esto en Apocalipsis capítulo 21. Los últimos dos capítulos de la Biblia vemos cómo el Señor se presenta. Desde el capítulo 19 dice que la iglesia ya está preparada. Pero vemos en el capítulo 21 y 22 ya que ella desciende lista, ataviada, ya está completamente dispuesta para su marido, para su novio, con quien estamos actualmente desposados. Tenemos un compromiso, así que son dos instancias. Una, la gloriosa que se va a presentar, así como el Señor le presenta, coge a Eva y se la presenta a Adán y él se maravilla, así mismo la iglesia va a ser presentada a Cristo y él se va a maravillar. Así como Adán pudo ver, este es carne de mi carne, hueso de mis huesos, el Señor va a decir, yo soy glorioso y ella es gloriosa. Esa es una instancia al final, cuando ya estamos preparados. En este momento en que estamos, en la preparación, en ese momento nosotros satisfacemos al Señor en la preparación. No lo satisfacemos en la perfección. En esa perfección es la otra instancia, después. Pero ahorita sí lo satisfacemos en la preparación. No tienes que hacerlo todo bien, pero sí tienes que estar en la preparación. No tenemos, digamos, todos los elementos o tenemos todavía impedimentos, estorbos para poder fluir como queremos. El apóstol Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero resulto haciendo lo malo. Es una contaminación por el pecado. Pero podemos estar en la preparación. El Señor se satisface en la preparación. ¿Qué necesita la iglesia para satisfacer al Señor hoy en día? Dejarse preparar. El Señor la está purificando, la está santificando. Tenemos que buscar una comunión para esa satisfacción. Y allí el Señor logra ya ese propósito que se había hecho. Lo que Él necesita, lo que Él desea, Él lo logra con la iglesia gloriosa. Actualmente, ¿qué está haciendo? Preparándola. Y nosotros, como dice acá ese capítulo 5, como la esposa, como la mujer, debemos ser una esposa sumisa. Debemos ser una iglesia sujeta para que Él haga lo que tenga que hacer. Para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Tenemos un estorbo, un gran estorbo que es un enemigo. Por eso en el capítulo 6 de Efesios, miremos Efesios capítulo 6 versos 11 y 12, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un enemigo, alguien que estorba al cuerpo de Cristo, alguien que estorba al solo y nuevo hombre, alguien que estorba a la novia de Cristo en su preparación. Es el enemigo, es Satanás. Por eso la iglesia también es el guerrero de Dios que se viste de toda la armadura después de haberse fortalecido con el poder de la fuerza del Señor para derrotar al diablo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser efectivos? Las dos cosas que acabo de mencionar. Uno, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dos, vestirnos toda la armadura. Si hacemos eso, ya está hecho. Todo esto es un recorrido de lo que hemos visto en Efesios. Es el propósito del Señor que tiene con nosotros. Pero ahora sí vamos al punto más alto. ¿Qué ha dispuesto el Señor para lograr eso? ¿Cómo podemos llegar a ser nosotros el cuerpo, el solo y el nuevo hombre, la novia, el guerrero? ¿Cómo podemos nosotros vivir esa realidad? Para eso tenemos que mirar Efesios capítulo 1, los primeros 6 versículos. Efesios capítulo 1, versos 1 al 6. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a hacer una necesaria pausa allí, ya si optimizamos el tiempo. Vamos a mirar detenidamente estos dos versículos. Son dos versículos muy claves, en la Biblia. Yo sé que es muy atractivo leer desde el versículo 3 y que entre el verso 3 y el verso 14 están dichas todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, por eso es tan atractivo. Pero 3 al 14 no lo podemos tener sin los dos primeros versículos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Empieza el apóstol Pablo por el derecho, es típico en los escritos de él. Él es muy organizado para escribir, él parece matemático, él pone una base y sobre esa base va poniendo todas las demás herramientas, todas las estructuras. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él mismo que nos está trayendo esta revelación, él lo que es por la voluntad de Dios. De ahí en adelante todo lo que viene, él a decir, de igual manera es por la voluntad de Dios. Allí no tenemos nosotros cómo iniciar nada, es por la voluntad de Dios. Tal cual como lo dice en el capítulo 2, dice: esto no de vosotros, pues es don de Dios, es una iniciativa de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es iniciativa de Dios. Por eso es que debemos tener más que gratitud por su propósito. O sea, tenemos que estar abrumados por ese propósito que hemos dado una vista muy rápida en esta noche. Sigue diciendo el versículo 1, ¿a quién va dirigido esto? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es muy envolvente lo que dice acá. Santos y fieles son dos características. Bueno, ahorita hay otra más, pero estas dos: santos y fieles en Cristo Jesús. Estas revelaciones las van a recibir unas personas que son santos. Son santos, ¿por qué son santos? Lo vimos nosotros por voluntad de Dios. El Señor los llamó, los predestinó, los selló. Esos son hijos suyos, santos. Pero además de ser santos, son fieles. ¿Usted cree que hay santos que no son fieles? Sí. Incluso a veces uno ve gente muy fiel que no es santa, ¿o no?
hemos visto. Pero las personas para experimentar esta verdad, esta realidad del propósito de Dios, tienen que cumplir con esas dos cosas. Tienen que ser santos y fieles. Si el Señor no los ha llamado, no pueden disfrutar de ese propósito, no pueden andar en él para nada. Y si ya los llamó pero viven descuidadamente, tampoco, se lo pierden. Tienen que ser santos y fieles. Y ahora uno dice, uy, no, pero bueno, es rico ser santos, pero fieles es duro. No, pero tanto lo uno como lo otro está envuelto en una sola cosa, porque dice santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Por quién llegamos a ser santos? Por el Señor, pero porque nos pone en Cristo. ¿Y cómo hacemos de aquí en adelante para ser fieles? Pues no nos movamos de ahí. ¿De dónde? De Cristo. Sigamos en Cristo. Nuestro esfuerzo, el apóstol Pablo lo dice claramente cuando le escribe a Timoteo, nuestro esfuerzo no es por hacer nosotros cosas, sino que nuestro esfuerzo es en la gracia en Cristo Jesús. Él dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuestro reflejo es hacer por nosotros, por nuestra propia cuenta, lo que pensamos. Nuestro reflejo es salir corriendo al árbol de la ciencia del bien y del mal y sopesar, esto es bueno, esto es malo, ¿qué voy a decidir? Nuestro impulso es ese. Tenemos que esforzarnos para no salir corriendo hacia ese árbol, pero es que nuestra tendencia es correr, esfuérzate. Cuando tengas ese impulso, esfuérzate y no vayas al árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que ven a Cristo, ven a la vida, consulta las cosas con Él, quédate en Él. En Él es que llegamos a ser santos, de igual manera en Él es que podemos llegar a ser fieles. Si somos santos y fieles, ya tenemos los dos primeros requisitos para recibir, no solamente la revelación como información o como iluminación de que, ay, eso es tan maravilloso, sino la experiencia, vivirlo. Vivir que, oye, yo soy miembro del cuerpo. Oh, que es maravilloso. Y el cuerpo va para allá y yo no voy para otro lado, voy con el cuerpo. Es maravilloso. Oye, yo soy parte del nuevo hombre. Es de lujo. Cristo es mi vida. Experimentar eso si somos santos y fieles en Cristo. Oh, soy la novia que me estoy preparando. Soy el guerrero, soy parte del guerrero. Perfecto, espectacular. ¿Cómo es posible? Santos y fieles en Cristo. Pero luego dice, santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¿Qué es eso de Éfeso? Una ciudad. Y entonces él está hablando a los santos y fieles que están en esa ciudad, en esa localidad. En otras palabras, le está hablando a una iglesia local. La gran importancia de las iglesias locales. Nosotros en Getsemaní hemos hecho mucho énfasis en la importancia de la iglesia local. De hecho, hemos visto que de las 4 grandes revelaciones que hay en Apocalipsis, la primera gran revelación son las iglesias locales. No son los monstruos, son las iglesias locales. Claro que hay gente que se la pasa buscando los monstruos como revelación principal y ni siquiera son parte de una iglesia local. No lo han visto. Pero la primera de las 4 grandes revelaciones de Apocalipsis son las iglesias locales. Y acá el apóstol Pablo está hablándole estas cosas a gente que son parte de una iglesia local. No es gente que, no, es gente ambigua. No, yo soy del Señor de la iglesia universal. ¿Dónde te congregas? No, ¿dónde te congregas? De igual manera, la revelación que el Señor da en Apocalipsis es a las iglesias locales. ¿Lo han visto? En Apocalipsis 1 dice, una persona no tiene revelación de Apocalipsis si no está en una iglesia local. El Señor no le da la revelación a alguien para que esa alguien se lo cuente a otra persona. No, Él lo revela a las iglesias locales. El propósito del Señor mencionado acá es para el disfrute de las personas que están en las iglesias locales, los santos y fieles que están en las iglesias locales. Ese es el versículo 1. Verso 2.
gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oh, por Dios. Espectacular. Dos cosas, gracia y paz. ¿Qué necesitamos para llegar a ser parte, una parte efectiva, un miembro funcional de ese cuerpo? Gracia. Necesitamos gracia. Depender del Señor, permanecer en Él, disfrutar del Señor. Entonces vamos a fluir en lo que nos tocó ser: ojo, pestaña, diente, muela, lengua, páncreas, pelo, lo que nos toque. No vamos a estar frustrados porque me tocó ser nuca. Yo quería ser cumbamba para estar adelante, me tocó estar atrás, nuca. Vamos a estar felices de ser nuca, felices de ser lo que nos toque ser, porque somos parte del cuerpo y vamos a ser funcionales. ¿Qué necesitamos? Gracia. Y cuando estamos fluyendo en esa gracia, viene la paz. Gracia y paz, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para todo lo que hemos hablado, para todo lo que revela Efesios acerca de la iglesia, necesitamos gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sin estos dos versículos, sin las consideraciones de estos dos versículos, no podemos tener la realidad de todo lo que presenta Pablo en Efesios. Así que son dos versículos muy importantes. Y con eso ya hemos podido escalar a cierta altura, como para recibir lo que viene. Versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pablo está bendiciendo. Lo hemos hablado ya antes. ¿Por qué está bendiciendo? ¿Cómo puede llegar el apóstol Pablo a bendecir? Porque ya Dios nos bendijo. Cuando una persona tiene revelación de que ha sido bendecida, normalmente, automáticamente, espontáneamente, ¿qué es lo que hace? Bendecir a Dios. Pero si la persona no tiene ni idea, se la pasa es pida y pida y pida y pida y pida y pida. Pero si la persona ya sabe que no, que va a ser bendecida, ¿qué es lo que dice el versículo? Que ya nos bendijo. ¿Y nos bendijo con qué? Con toda bendición. Si la persona es consciente que ya nos bendijo, si la persona ya sabe que ya fue bendecida, entonces espontáneamente, ¿qué va a hacer? Va a bendecir. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Él sabe y por eso bendice. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones que el Señor nos da a nosotros, la iglesia, ¿no? Mire que, recuerden a quién está dirigido: los santos y fieles que están en una iglesia local. Esa es la iglesia. Las bendiciones que el Señor da a la iglesia son bendiciones distintas a las bendiciones que le dio o que le da al pueblo Israel. Las del pueblo Israel tienen una característica muy marcada y las de la iglesia tienen una característica muy marcada, y esas dos características son bien distintas. Las de Israel son bendiciones materiales y las de la iglesia son bendiciones espirituales. Por eso es que muchos de nosotros, en vez de ser iglesia, quisiéramos ser Israel, porque nos interesan las bendiciones materiales. Porque cuando logramos conseguir un carro nuevo, decimos a las personas: es una bendición que Dios nos dio. Y si estrenamos zapatos, no, una bendición que el Señor me dio. Pensamos que somos israelitas.
¿Y la casa? No, una bendición del Señor. Y bueno, de cierta manera son bendiciones, pero técnicamente hablando, hermanos, por eso les dije, en un nivel, vamos a decir, ¿cómo asiste que está hablando? Pero espero que estemos en ascenso y que hayamos subido. Yo creo que el Señor nos está ayudando. Técnicamente, unos zapatos nuevos, un carro nuevo, una casa nueva, una esposa nueva, cosas nuevas, así, cosas materiales, técnicamente no son bendiciones para la iglesia. Porque ¿cómo son las bendiciones para la iglesia? Espirituales. Y yo te digo, un carro puede ser muy bonito, pero espiritual no es. No se llaman bendiciones esas cosas. Añadiduras. Parece que has leído la Biblia. Esas no son bendiciones para la iglesia. Esas son añadiduras. Si un carro espectacular, una casa espectacular, una pinta espectacular, son añadiduras, imagínate lo grande que son las bendiciones espirituales. Esas sí son bendiciones. Las otras son solamente ¿qué? Entonces si uno se queda, oh por Dios, con una añadidura, imagínate con una bendición espiritual. Lo que pasa es que tenemos que escalar, ascender para poder ser conscientes de esto. A nosotros nos parece que ser parte del nuevo hombre no es tan importante como tener un carro y una casa nueva. A ver, ¿usted va a ser parte del nuevo hombre o quiere carro? Escoja. ¿Carro? Si ese es tu enfoque, te tengo una mala noticia. Tú eres celestial. La iglesia es celestial. El Señor no solamente resucitó a la iglesia, sino que la ascendió. Nosotros estamos literalmente, no es una metáfora, literalmente sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Si te quieres bajar de ahí, lo siento, va a ser un conflicto. Si te quieres bajar del lugar celestial donde el Señor te sentó juntamente con Cristo a sentarte en un carro, es por, no sé. Mira, ¿sabes que vimos el año pasado, creo, antepasado, ya no, en el 21, que Israel no va al cielo? No, yo me quedé sin aliento. Yo pensé que todo el mundo iba para allá. En cambio la iglesia sí. Nosotros somos celestiales. Por eso las bendiciones son de dos tipos, que dice el verso 3. Con toda bendición, ¿qué? Espiritual en los lugares que. Las bendiciones que el Señor le da a la iglesia son espirituales y son celestiales. Es decir, vienen del cielo y son espirituales. Por eso la necesidad del Espíritu Santo para que nos comunique esas bendiciones, porque son espirituales. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 2 verso 9, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces usted quiere cosas que no se ven, y usted quiere un carro. Qué triste noticia. No, si el carro es una añadidura, imagínate lo que sí es una bendición, lo que realmente es una bendición. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, ¿quién las revela? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo las revela a nuestro espíritu. Ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte del nuevo hombre, ser parte de la novia de Cristo, ser parte del guerrero de Dios, esas son las bendiciones espirituales. Porque es que nosotros vamos a estar aquí un poquito de tiempo. Mira, la que más tiempo ha estado, que yo tenga memoria, es nuestra hermana Silveria. Y yo la quisiera tener con nosotros mucho tiempo, pero yo estoy casi seguro que en 20 años no va a estar acá.
En 20 años no va a estar. Y los más jóvenes dicen, no, ya en 20 años yo voy a estar acá. ¿Quién sabe? Como dijo el apóstol, la vida es un ratico. ¿No, eso no lo dijo un apóstol? No. Sí, la vida es un ratico. Pues no es un apóstol, pero tiene razón. Tiene razón. Eso es un momentico. A nosotros parece que 100 años es mucha cosa. Y por eso queremos carro en vez de lo que a vida eterna permanece. Si nosotros no estamos en Cristo, no solamente no podemos tener las bendiciones, sino que no las podemos ni ver, y mucho menos disfrutar. Y no hay nada más patético que un creyente frustrado, aburrido, amargado, teniendo todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y dice el verso 4, según nos escogió en Él, no, sin aliento, según nos escogió en Él, ¿qué dice tu Biblia? Antes de la fundación, ¿sabes qué había antes de la fundación del mundo? ¿Qué tiempo estamos hablando? No estamos hablando de tiempo, estamos hablando de eternidad, la que hemos llamado primera eternidad, que no sabemos cómo llamarla, pues. ¿Por qué primera? Porque después del milenio hay otra, o una continuación de la eternidad, y estamos en un segmento, estamos en la intersección de esas dos eternidades. Pero antes de empezar los tiempos, antes de la fundación del mundo, ¿qué hizo el Señor? Ya nos había escogido en Él. Entonces nos escoge en Él desde la eternidad para unas bendiciones que no son para que tus ojos vean o tus oídos oigan, ni para que te las imagines, sino que son espirituales y celestiales. Y para que las puedas disfrutar tienes que estar en Cristo. Porque como te escogió en la eternidad, no va a ser para algo que puedas disfrutar en esto terrenal, en nuestra condición humana que está restringida por el tiempo, sino que Él nos mete en Cristo, quien ha dicho, yo soy, hasta ahí, yo soy. Y lo querían apedrear por eso. Yo soy. Él es el eterno yo soy. Él es siempre presente. Él nos mete allí. Ay, no es que me dan ganas de decirles, en Apocalipsis recordemos que todo está como si ya hubiera sucedido. Juan narra todo como si ya hubiera sucedido. Él vio al diablo cuando lo echaron al lago de fuego. Entonces, delante del Señor eso ya sucedió, porque Él no tiene pasado, no tiene futuro, Él es un eterno presente. Entonces hay unas cosas que nosotros no vemos el cumplimiento ahorita, pero no es porque no estén, están. ¿Y cómo hacemos para disfrutarlas? Quedémonos en Cristo, que nos libra de nuestra limitación temporal, no sé cómo llamarlo, limitación de atrapados en el tiempo, nos mete en una eternidad que se llama Cristo. No, esto no se puede hablar. ¿Cómo se habla esto? Como Pablo lo está diciendo. Es lo más cercano que uno pueda leer. Hay palabras cercanas a la descripción de las cosas espirituales y celestiales, pero creo que solamente son eso, cercanas. No se pueden hablar con un idioma, pero el Espíritu nos las puede revelar y las podemos disfrutar. Están disfrutables, están ofrecidas. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación de Cristo. El verso 5 nos habla de predestinación. Todo esto lo hizo ¿quién? El Señor. Y el verso 6 termina diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor desea que tú y yo vivamos solamente para una sola cosa. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. No estemos pensando en el carro. Y yo digo tanto de carro porque me pasa. Yo todavía estoy pensando en un Cerato, me gusta un Cerato.
Me gusta un Kia Cerato. Yo soy bobito, yo voy por la calle, veo un Kia Cerato y yo... Y puede ser el modelo que sea, el modelo más viejo, me encanta ese carro. Entonces lo digo primeramente por mí. Yo no estoy pensando en el Kia, yo no tengo que estar pensando en el Cerato. Yo tengo que vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Porque es que ya lo tenemos absolutamente todo. Hermanos, no se ponga triste. Usted tiene el carro, usted tiene la casa, usted tiene las cosas que necesitan, pero no son bendiciones. Como la hermana Ángela nos dijo, son añadiduras. Usted verá, mire, cuando las personas se enfocan en las añadiduras, escasamente tienen eso, las añadiduras. Pero cuando las personas buscan con prioridad el reino de Dios y su justicia, lo obtienen. Y además, las añadiduras. O sea, tienen las bendiciones y las disfrutan y tienen las añadiduras. ¿Tú qué quieres? Marca con una X, ¿qué quieres? ¿Bendiciones y añadiduras o solo añadiduras? Depende de lo que nos enfoquemos. Quedémonos siempre en Cristo. Amén. ¿Cómo somos sanos de enfermedades? Allí en Cristo. Esa enfermedad uno dice, no, esto va a evolucionar, esa pierna se le va a caer. Pero no, en Cristo sucede algo que se detiene todo, es sorbida esa muerte en victoria. ¿Y cómo es el problema del matrimonio? Igual. ¿Y el financiero? Igual. Y todo igual. Igual. No nos movamos de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ayúdanos a permanecer allí donde nos has puesto, en Cristo. Ayúdanos a comportarnos como lo que somos, espirituales. Esa es la herencia y tenemos el disfrute de esa herencia en virtud del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor. Ayúdenos, Señor, a disfrutarte más, a plenitud, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu propósito. Estamos más que agradecidos contigo por tu propósito. Te alabamos, Señor, por tu propósito. A ti, Señor, toda gloria, toda honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.